A lo largo de los siglos, millones de personas han levantado la mirada al cielo buscando respuestas, especialmente a una pregunta que parece sencilla, pero que ha generado debates, concilios y estudios interminables. ¿Son Dios y Jesús la misma persona? Esta duda, lejos de ser superficial, toca el corazón mismo de la fe cristiana. Imagina una Biblia abierta iluminada por una luz cálida, como si las páginas mismas intentaran hablarnos. Entre vitrales antiguos, manuscritos gastados por el tiempo y el silencio reverente de una iglesia, surge el deseo de comprender un misterio que ha acompañado a creyentes desde los primeros días de la historia bíblica. La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Es un viaje profundo, casi como seguir un rayo de luz que atraviesa un cielo lleno de significado. Comprender quién es Jesús y cómo se relaciona con Dios no solo aclara una doctrina, sino que transforma la manera en que entendemos la redención, la creación y la propia naturaleza divina. En este video, abriremos las Escrituras, exploraremos pasajes clave y desentrañaremos una verdad que, lejos de confundir, revela una armonía perfecta en la identidad de Dios. Si alguna vez te has hecho esta pregunta o si hoy deseas entenderla por completo, estás en el lugar indicado. Esta historia merece ser escuchada hasta el final. Cuando planteamos la pregunta ¿son Dios y Jesús la misma persona?, muchos asumen que se trata de una cuestión sencilla, casi lógica, pero en realidad es una de las interrogantes más profundas que un creyente puede enfrentar. La forma en que la interpretemos cambiará por completo nuestra comprensión de Jesús, de la naturaleza divina y del mensaje central de la Biblia. Porque no se trata solo de definir un concepto teológico, se trata de entender quién es aquel que caminó entre nosotros. ¿Quién es el que habla en cada página del Evangelio y quién es realmente el protagonista de la historia de la salvación? Algunos hacen la pregunta pensando, ¿es Jesús verdaderamente Dios? Otros, sin embargo, quieren saber si Jesús es exactamente la misma persona que el Padre. Cada enfoque abre una puerta distinta y nos obliga a mirar con atención lo que la Escritura revela. Y es ahí donde comienza la verdadera exploración, cuando descubrimos que la Biblia ofrece una respuesta rica, matizada, llena de profundidad espiritual. Comprender esta diferencia no solo aclara un debate doctrinal, ilumina todo el plan divino, el amor del Padre, la misión del Hijo y la obra del Espíritu. Esta es una verdad que no se puede escuchar a medias, necesita ser comprendida en toda su dimensión. Si seguimos adelante, la respuesta se volverá más clara de lo que imaginas. Para muchos, escuchar que Jesús es totalmente Dios parece suficiente para concluir que entonces debe ser la misma persona que el Padre. Pero la Biblia nos muestra algo más profundo y extraordinario. Jesús no es una figura secundaria ni un mensajero celestial cualquiera, la Escritura afirma que en él habita toda la plenitud de la deidad. No una parte, no un fragmento, sino toda la esencia divina. Cada milagro, cada palabra con autoridad, cada acto de compasión revela esa naturaleza eterna que no comenzó en un pesebre, sino que existe desde antes de la creación misma. Sin embargo, esa plena divinidad no elimina la distinción entre él y el Padre. Jesús ora, dialoga, obedece y se relaciona con Dios Padre de una manera que sería imposible si ambos fueran la misma persona disfrazada en diferentes momentos. Lo que vemos en los Evangelios es una relación real, viva y perfecta, una comunión que trasciende nuestra comprensión humana. Jesús no actúa como alguien fingiendo hablar consigo mismo, actúa como el Hijo Eterno que ha estado con el Padre desde el principio. Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. La Biblia no simplifica esta verdad, al contrario, la presenta con claridad y propósito. Nos invita a descubrir cómo la divinidad de Jesús no se contradice con su distinción del Padre, sino que revela un misterio divino que ha guiado la fe cristiana por siglos. Y mientras más exploramos este misterio, más evidente se vuelve que estamos frente a algo maravilloso, un Dios que se revela de manera perfecta, coherente y profundamente personal. Continúa conmigo, porque lo que sigue ilumina aún más este cuadro. A medida que nos adentramos en este misterio, surge una verdad que ha acompañado a la Iglesia desde sus primeros días: Dios es uno en esencia, pero existe eternamente en tres personas. Esta afirmación, lejos de ser una fórmula fría, nace de observar cuidadosamente las Escrituras. Jesús habla al Padre, el Padre envía al Hijo, y el Espíritu Santo desciende para cumplir su obra.
No son máscaras que Dios se pone según el momento, son personas reales y distintas que actúan en perfecta armonía. Cada una participa en la creación, en la redención y en la obra continua dentro del corazón humano. La Trinidad no es un invento teológico para complicar lo simple, es la única explicación coherente que nace al tomar en serio todo lo que la Biblia revela. Cuando Jesús promete enviar al Consolador, no está hablando de sí mismo cambiando de forma, sino de otra persona divina que continuará la obra iniciada. Cuando el Padre declara en el bautismo, «Este es mi Hijo amado», no se trata de un monólogo disfrazado, sino de una revelación celestial que muestra la relación eterna entre ellos. Esta relación es tan profunda, tan perfecta y tan llena de unidad que no divide a Dios, sino que revela la riqueza de su naturaleza. Entender esta diferencia entre esencia y persona nos abre los ojos a un Dios que es infinitamente más grande de lo que imaginamos. No es un ser solitario manifestándose en distintas etapas, sino un Dios relacional, pleno en amor, eternamente comunicativo y siempre en acción. Y es precisamente esta armonía divina, esta unidad sin confusión y esta distinción sin división, la que nos permite comprender su obra desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo sorprendente es que, cuanto más exploramos, más evidente se vuelve que la verdad bíblica encaja de manera perfecta, incluso en los detalles más pequeños. Continúa, porque este misterio aún tiene más por revelar. Sin embargo, a lo largo de la historia surgieron interpretaciones que intentaron simplificar este misterio divino, y una de las más conocidas es el modalismo. Esta enseñanza afirma que Dios no existe como tres personas, sino como una sola que se manifiesta en diferentes modos, a veces como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. A primera vista, puede parecer una explicación sencilla, casi práctica, pero al examinar la Biblia con cuidado, esta idea comienza a desmoronarse. No logra explicar por qué Jesús habla con el Padre, por qué el Padre da testimonio del Hijo, ni por qué el Espíritu Santo actúa independientemente enviando, guiando y consolando. El modalismo intenta evitar la complejidad, pero termina ignorando la claridad de la Escritura. Si Jesús fuera simplemente el Padre en otro modo, ¿a quién oró en Getsemaní? ¿Quién habló desde el cielo durante su bautismo? ¿Con quién conversaba cuando decía que hacía la voluntad de aquel que lo envió? Estas escenas no muestran a un Dios representando papeles distintos, sino a un Padre y un Hijo reales, unidos en naturaleza pero diferentes en persona. La Biblia no deja espacio para imaginar a Jesús actuando como un actor que cambia de máscara, sino como el Hijo eterno en comunión perfecta con el Padre. Por otro lado, la doctrina trinitaria emerge precisamente porque toma todas estas evidencias en conjunto y no solo una parte. Reconoce que Dios es uno, completamente uno, pero al mismo tiempo acepta la revelación plena de que existen relaciones internas dentro de la divinidad, relaciones que solo pueden existir entre personas. Esto no complica a Dios, lo revela. Lo muestra cercano, coherente, profundamente amoroso y eternamente activo. Comprender esta diferencia no solo aclara un error doctrinal antiguo, sino que nos prepara para ver cómo la Biblia misma continúa reforzando esta verdad en los pasajes siguientes. Y lo que viene a continuación lo demuestra con extraordinaria claridad. Uno de los pasajes más poderosos y reveladores que desmonta cualquier confusión es el inicio del Evangelio de Juan. Allí, el apóstol no comienza hablando del nacimiento de Jesús ni de su ministerio, sino de su existencia eterna. Cuando leemos en el principio era el Verbo, estamos entrando en un territorio que trasciende el tiempo humano. Juan no dice que el Verbo comenzó a existir, sino que ya estaba allí antes de que el universo despertara a la vida. Luego añade algo aún más sorprendente, el Verbo estaba con Dios. Esa pequeña frase abre una ventana inmensa, porque muestra una distinción real. El Verbo no es presentado como una fuerza impersonal ni como un reflejo de Dios, sino como alguien que está con Él, en plena compañía y relación. Y sin darnos tiempo para respirar, Juan dice algo que parece romper toda lógica humana, y el Verbo era Dios. ¿Cómo puede estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo? Aquí es donde el texto bíblico nos obliga a dejar de pensar en categorías limitadas y a ver la profundidad del misterio divino. Jesús es presentado como eterno, como participante de la creación, como el Creador mismo por quien todas las cosas fueron hechas. No hay nada en el cielo ni en la tierra que exista sin Él.
Y sin embargo, sigue siendo distinto del Padre con quien estaba en el principio. Este pasaje no fue escrito para confundir, sino para revelar la grandeza de Cristo y la unidad perfecta dentro de la naturaleza divina. Juan nos muestra que Jesús no apareció de repente en la historia humana, Él es la palabra eterna, Dios en esencia, distinto en persona, presente desde la eternidad y activo en la creación. Al comprender esto, la pregunta sobre su identidad comienza a adquirir una claridad que solo las Escrituras pueden ofrecer. Y todavía falta una pieza más en esta revelación, una escena donde esta distinción entre el Padre y el Hijo se hace imposible de negar. Continúa, porque estamos por entrar en uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, esa visión profunda sobre la identidad de Jesús alcanza uno de sus momentos más reveladores. Juan describe una escena majestuosa, un trono celestial, resplandeciente, inmenso, rodeado de seres vivientes y ancianos que adoran sin cesar. En la mano derecha del que está sentado en el trono, Juan ve un libro sellado con 7 sellos. Nadie en el cielo ni en la tierra es digno de abrirlo, y la tensión de ese momento es tan grande que el propio Juan comienza a llorar. Pero entonces, una voz anuncia que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y es digno de abrir el rollo. Y es aquí donde ocurre algo extraordinario. Juan no ve a un león feroces, sino a un cordero inmolado, vivo, de pie, acercándose al trono. Este cordero no está sentado en el trono. No está ocupando el lugar del Padre. Se acerca a él. Toma el libro de su mano derecha. Y en ese acto, toda la creación estalla en adoración, proclamando la dignidad del Hijo sin confundirlo con el Padre. Esta escena es la refutación definitiva a la idea de que Jesús y el Padre son la misma persona. No se trata de un Dios cambiando de modo o forma, se trata del Hijo eterno presentándose ante el Padre eterno, triunfante, digno, glorioso. Lejos de debilitar la fe, esta distinción la engrandece. Nos muestra a un Jesús que actúa, que obedece, que se entrega y que reina, no como un reflejo o manifestación temporal, sino como el Hijo divino en perfecta unidad con el Padre. La Biblia no nos invita a imaginar un Dios confuso, sino un Dios gloriosamente complejo y perfecto en su unidad. Y entender esta verdad transforma por completo la manera en que leemos las Escrituras y en que comprendemos la historia de la redención. Esta distinción no divide a Dios, revela su grandeza. Y al contemplarla, la pregunta inicial finalmente encuentra su respuesta más clara y profunda. Después de recorrer estos pasajes, la conclusión se vuelve inevitable. La Biblia no presenta a 3 dioses diferentes, ni a un solo Dios que cambia de forma para representar distintos papeles. Presenta un solo Dios verdadero que existe eternamente en 3 personas distintas, cada una plenamente divina, cada una actuando en perfecta unidad. Esta verdad no surge de una idea humana ni de un intento por complicar la fe, sino de la revelación misma que Dios dejó en su palabra. Allí vemos al Padre enviando, al Hijo obedeciendo y al Espíritu Santo actuando, no como sombras de una misma persona, sino como la expresión perfecta de una unidad tan profunda que solo puede existir dentro de la naturaleza divina. Pensar en Dios de esta manera no lo vuelve más lejano, sino más cercano. Nos muestra un Padre que ama, un Hijo que salva y un Espíritu que transforma. Nos revela que el plan de redención fue obra de una comunión eterna, donde cada persona de la Trinidad participó sin perder su identidad. Y cuando entendemos esto, la pregunta inicial deja de ser un enigma y se convierte en una invitación, conocer más profundamente al Dios que se ha revelado no solo como Creador, sino también como Redentor y Consolador. Este misterio, lejos de alejarnos, nos atrae. Nos muestra que Dios no es una fuerza distante, sino un ser relacional, perfecto en sabiduría, amor y unidad. Y al escuchar la historia completa, comprendemos que la verdad revelada desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido la misma, un solo Dios, 3 personas, una obra, una voluntad, una esencia. Con esto en mente, solo queda seguir explorando, preguntar, profundizar y dejar que las Escrituras sigan iluminando nuestro entendimiento. Porque en este misterio divino, cada descubrimiento nos acerca más a quien realmente es Dios. Y ahora que todo este recorrido nos ha permitido ver con mayor claridad la riqueza de la revelación bíblica, llega el momento de hacer una pausa y mirar hacia adentro.
Lo fascinante de esta verdad no es solo su precisión teológica, sino el impacto que tiene en nuestra vida espiritual. Comprender quién es Jesús y cuál es su relación con el Padre transforma la forma en que oramos, en que adoramos y en que interpretamos cada pasaje de la Escritura. Ya no vemos a un Jesús aislado ni a un Padre distante, vemos una unidad perfecta actuando en favor de la humanidad desde la eternidad. Todo encaja: la creación, la encarnación, la cruz, la resurrección, el envío del Espíritu y la esperanza futura. Pero este tema no está diseñado para que simplemente lo escuches y sigas adelante, está pensado para generar conversación, reflexión y búsqueda. Tu opinión importa, tus dudas importan, tus preguntas tienen un lugar aquí. Porque este es un espacio donde el diálogo construye entendimiento y donde cada comentario abre una puerta a seguir profundizando. Lo que aprendimos hoy es apenas una parte de la grandeza del mensaje bíblico, y siempre habrá más por descubrir, más por analizar y más por compartir. Por eso, te invito a unirte a esta conversación. Comparte lo que piensas, lo que te llamó la atención, lo que aún te genera preguntas. Permite que este mensaje llegue a otros simplemente dejando un like o compartiendo el video. Y si quieres seguir explorando temas como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte al día con los próximos contenidos. Ha sido un placer acompañarte en este viaje. Que Dios te bendiga y te guíe mientras sigues profundizando en su palabra.